Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy, en un tema más de Hablando con el Especialista del J-Médica, el Centro de Especialidades Médicas, vamos a tener una grata compañía con un doctor, bueno, con muchas habilidades, dentro de esas la docencia, la cirugía y también prácticamente una persona que le encanta la ciencia. Es el doctor Gabriel Molina, es un doctor egresado de la Universidad Católica como cirujano general y laparoscópico. Además, que llama mucho la atención, es también cirujano laparoscópico de Estrasburgo, Francia, y tiene un diplomado de cirugía bariátrica en el Colegio de México, especializado en las enfermedades metabólicas. Aparte de eso, tiene un fellow en laparoscopía, docencia universitaria, y tiene un diplomado en estudios clínicos de la Universidad de Chile. Además de esto, además que tiene más de 90 publicaciones. Bueno, es el doctor Gabriel Molina, quien tenemos aquí en la compañía en esta tarde de hoy, quien nos va a ayudar resolviendo muchas preguntas, muchas inquietudes, que hoy en día es un problema que ha abarcado una población mayoritaria a nivel mundial, que es la obesidad, el sobrepeso. Muchas personas tenemos, incluyéndome a mí, preguntas, dudas, y queremos saber cuál es la mejor opción, qué podemos hacer ante la obesidad, ante el sobrepeso, cómo podemos guiarnos en base a un profesional que nos indique la manera adecuada de cómo sobrellevar esta enfermedad, porque en realidad la obesidad es actualmente ya una enfermedad. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias, es un gusto poder estar aquí, poder conversar con todos ustedes y sobre todo aclararles todas las dudas que ustedes tengan. Como dice Carla, es muy importante que ustedes siempre tengan un asesoramiento total antes de buscar una cirugía o algún tipo de tratamiento. Sí, es exactamente eso, un personal calificado, porque bueno, encontramos ahora contaminación de información en redes sociales que muchas de las veces incluso nos ofertan cosas que solo es simplemente por el hecho de sacar dinero y no tenemos ningún resultado. Hay que hacer un cambio, en realidad un cambio estructural en hábitos y sobre todo desde nuestra mentalidad de cómo mejorar nuestra salud. Entonces, por eso quisiera comenzar sabiendo lo que quisiera saber, que usted nos explique qué es la obesidad y cuál es el porcentaje de enfermedad a nivel mundial y en Ecuador de la obesidad. Bueno, tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad crónica que involucra todo nuestro sistema. Deben haber visto en muchas ocasiones que los pacientes que son obesos o que tienen sobrepeso tienen mucha dificultad para bajar de peso. ¿Qué es lo que pasa? La obesidad tiene que tratarse de la misma forma que tratamos el alcoholismo o la adicción. El azúcar, la grasa hacen el mismo efecto en el cerebro que la heroína. Nos vuelven adictos a la comida. Entonces los pacientes que tratan de bajar de peso tienen exactamente lo que los alcohólicos tienen cuando tienen un síndrome de dependencia. Están cansados, están con iras, están frustrados, quieren bajar de peso, no pueden, y de pronto se cruza una comida, se cruza un chocolate, y lo que pasa es que nosotros comemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro le recompensa, nos hace sentir mejor, nos hace sentir bien. Y justamente en ese momento los pacientes fallan. Por eso es tan difícil bajar de peso. Deben haber sentido ustedes lo frustrante que es no poder bajar de peso y querer bajar 5 o 6 libras y luego subimos 10. Entonces, hay que tratar a la obesidad como una enfermedad crónica, que hay que estarla vigilando todo el tiempo. Porque no es una enfermedad solamente de la comida, es una enfermedad que involucra todo. Involucra nuestra forma de trabajar, nuestra forma de hacer ejercicio, nuestras relaciones personales, dónde vivimos, dónde estamos. Es decir, todo nuestro sistema, todo lo que involucra nuestro campo social también nos afecta. Cómo nos sentimos en el trabajo, cómo nos sentimos en la casa. Entonces, la obesidad nos está llevando poco a poco, nos va jalando poco a poco, hasta que es tan difícil salir. ¿Y en qué punto se puede decir que una paciente o una persona que tiene sobrepeso llega a un punto de no de proceso hacia llegar a la obesidad? Entonces tenemos que, para nosotros categorizar a la obesidad, ha habido muchas escalas, ¿sí? La que se usa actualmente es, que no es la mejor, es el índice de masa corporal.
¿Por qué no es lo mejor? Porque puede ser una paciente que tenga o un paciente que tenga mucho músculo. Por ejemplo, un nadador, una persona, un tenista, un fisiculturista. Tal vez su índice de masa sea muy elevado, pero tal vez es por la masa muscular que tiene. ¿Y qué es o cuál es la escala que sea más adaptada para identificar obesidad? Entonces tenemos que ver justamente qué tipo de masa muscular tiene, cuál es la cantidad de grasa corporal que tiene, para nosotros analizarlo muy bien. A veces el peso nos miente, sin embargo es el que más se usa y el que más disponible está. Por lo tanto, es el que se usa para categorizar qué paciente puede ser apto o no para un tratamiento o una cirugía. Entonces, para hacer un peso normal, tenemos que tener un índice de masa corporal hasta 18. Para tener un paciente que tenga sobrepeso, vamos a tener un índice que tenga justamente sobre los 25 de índice de masa corporal. Cuando un paciente tiene índice de masa sobre los 25, es decir, que está con sobrepeso. Entonces, en ese caso, hay varios tratamientos que podemos seguir. Dieta, nutrición, ejercicio, cambios de hábitos, le va a ayudar a ese paciente a bajar de peso. O sea, quiere decir que en un sobrepeso sí podemos retroceder con hábitos, ejercicio y cambio de vida. Eso es muy difícil, ¿sí? Porque a veces la vida diaria, el trabajo, nos hace que nosotros perdamos de vista el enfoque que tenemos que tener, de cuidarnos de nosotros mismos. Nos perdemos de nosotros. Entonces, cuando la paciente llega sobre los 30, ya se categoriza como una obesidad, ¿sí? Una obesidad de grado 1. Entonces, ¿qué pacientes se pueden operar? ¿O qué pacientes hay tratamiento? Entonces, ahora hay una gran disponibilidad de tratamientos que a veces nos pueden engañar. Hay balones, hay medicación, hay mangas endoscópicas, hay cirugía, pero tenemos que ver qué tratamiento es lo ideal para cada paciente. Aquí yo quisiera hacer como énfasis para que las personas también conozcan con respecto justamente a qué denominamos el índice de masa corporal. Primero, abrir un poco esto. ¿Qué factores involucran el índice de masa corporal? Y recalcar nuevamente, como en resumen, cómo son las estratificaciones. Entonces, el índice de masa corporal justamente se determina la altura en centímetros, ¿okay?, sobre el peso en kilogramos. ¿Okay? Entonces, es 2 veces la altura, ¿sí? Y esta la dividimos para el peso que tenga el paciente. Es directamente relacionado con la talla y el peso. Exactamente. Entonces, una persona que es chiquita, que es más gordita, va a tener un índice de peso mucho más alto, con el mismo peso de una persona que es más alta. ¿Sí? Es porque están justamente todos relacionados. El índice va desde los 18, para hacerlo más claro, desde los 18 a los 25. Eso sería un peso normal. Peso normal. Cuando tenemos sobrepeso sería desde los 25 hasta los 30. Y en este rango de 25 a 30, hábitos. Exactamente, en esos pacientes son justamente, mientras más bajo esté, mejor va a funcionar. Es decir, ¿por qué los pacientes tienen que bajar menos peso? Entonces, cambios de hábitos, dieta, ejercicio, esos pacientes van a mejorar mucho. Sin embargo, cuando ya va subiendo, van a ver que es más difícil bajar. Es decir, más frustrante, más dificultoso, porque los pacientes quieren bajar y realmente no bajan. Y se frustran y vuelven a subir. Entonces, cuando tenemos un sobrepeso elevado, cerca de los 30, hay otras medicaciones, tratamientos que nosotros podemos hacer para justamente bajar. Ahí vienen justamente medicaciones como el Ozempic, que está ahora nuevo, medicaciones como la fenfetramina, que pueden ayudar a nosotros a calmar esa ansiedad. Esta medicación puede ayudarse, que siempre tiene que ser dada por un especialista. ¿Sí? Entonces, esta medicación nos puede hacer bajar entre 10 y 15 kilos. Luego aquí también pueden medir los balones, ¿sí? Los balones que están tan de moda, hay varios balones, hay unos endoscópicos, hay unos digeribles, pero esos balones pueden hacer para bajar justamente 10, 15 cierta kilos. Cantidad. Sí, decir que un balón va a bajar más de 15 kilos es muy difícil para la persona. Pues justamente estamos en ese rango para que los pacientes logren llegar a su peso ideal, y de ahí tienen que controlarse, es decir, controlarse cambiando sus hábitos que ya aprendieron, alimentándose mejor para que no vuelvan a subir. Acuérdense, es lo que dijimos antes, es una droga. Entonces, las drogas poco a poco nos quieren hacer volver, el azúcar quiere volver. Entonces tenemos que estar justamente claros que nosotros tenemos que hacer un cambio.
todo tratamiento es un paso hacia una nueva vida. Se dice que se hace un hábito luego de los 66 días, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener constantemente y repetitivo, pero quiero que tengan claro también el tema de que antes de la obesidad tenemos opciones como el balón, tenemos opciones como medicación, hábitos, que eso es, obviamente va acompañado de todos estos anteriores mencionados. Los hábitos son súper importantes para incluso prevenir enfermedades cardiovasculares, metabólicas que pueden darnos afectaciones a largo plazo. Entonces es importante los hábitos que nosotros vayamos a introducir, además de las opciones que estemos buscando para bajar de peso. Y aquí viene la parte más crítica, la obesidad. Entonces, cuando uno ya tiene obesidad, pues todo nuestro sistema se va cambiando. Es decir, afecta al corazón, afecta a los pulmones, afecta a nuestras articulaciones, nuestros ojos, nuestro cerebro, nuestro cuerpo hormonalmente. Y ahí es cuando empiezan a aparecer varias enfermedades. Entonces, la obesidad se relaciona con problemas cardíacos, problemas de infarto, presión alta, problemas metabólicos, prediabetes, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad en las mujeres, amenorrea, trastornos endometriósicos. Empiezan a aparecer problemas justamente en el colon en los hombres. Está asociado mucho al cáncer de colon en los dos sexos, cáncer de mamas, cáncer de útero en las mujeres y cáncer de próstata en los hombres. Es decir, la obesidad está afectando todo nuestro cuerpo. Si imagínense, es como tener una maleta de 10, 15, 20 kilos en la espalda. Imagínense cómo sufren sus pies, su espalda, sus caderas. Se van cada vez desgastando. Tal vez los que son jóvenes, los pacientes que son jóvenes, pueden aceptarlo, pueden seguir adelante, pero hoy, con el tiempo cada vez es más difícil. Entonces el corazón tiene que bombear más, el hígado tiene que trabajar mejor, el páncreas cada vez se va agotando. Y aquí es cuando aparecen efectos justamente de la obesidad. Empieza a aparecer ronquera en las noches, no respiran bien, apnea del sueño, ¿sí? Los pacientes están agitados, no pueden hacer ejercicio, se cansan, quieren hacer ejercicio, les duele la espalda, les duele las rodillas, ¿sí? Como no pueden hacer ejercicio, se frustran y empiezan otra vez un ciclo, empiezan a comer otra vez, cada vez se van engordando más. Aumenta su ansiedad. Exactamente, entonces uno tiene que ver cómo se siente esa persona, ya no se ve como es, ya no se siente bien, si tiene una pareja, tal vez no tiene la misma atracción con la pareja, pues cada vez se va retrayendo, ¿sí? Y justamente tienen que ver que la obesidad les va afectando todo, pero también les va afectando mucho a la parte mental. Y eso es lo más importante. Los pacientes que son obesos son retraídos, tal vez son inseguros de sí mismos, no quieren salir con sus amigos, no quieren ir a... Hay una película, no sé si usted la vio, La ballena. Es justamente lo que pasa. El paciente se retrae en sí mismo. Tiene muchos problemas psicológicos porque nos afecta a la forma que nos vemos, de que nos sentimos. Entonces los pacientes cada vez se van afectando más. Se aíslan. Y es justamente lo que tratamos de cambiar. Porque es muy fácil y hay muchas técnicas que dicen, baja de peso, deja de comer. Pero deja de comer es ejercicio. Claro. Pero cada vez es tan difícil para una persona. Es más complejo de lo que uno podría pensar. Es más complejo de lo que uno ve. Y aquí necesita también apoyo psicológico, un grupo de profesionales. Esto es, para tratar la obesidad no es solamente un cirujano, no es solamente un deportólogo, no es solamente un psicólogo, es todo el equipo. Todo el equipo tiene que trabajar para la paciente y aquí estamos trabajando para ustedes. Tenemos que trabajar justamente para cambiar su vida. Tienen que ver la cirugía, los tratamientos que hagamos acá como una oportunidad de cambio. Como una segunda oportunidad de vida. Segunda oportunidad. En donde sabemos, o sea, la persona va a decidir, muy bien, esta es mi nueva oportunidad. ¿Continúo con mis hábitos o no? ¿Me están dando una nueva oportunidad? Cambio mi vida. Tienen que tomarla porque ahorita tenemos justamente ese cambio. Los pacientes que son esos tienen que entender que ahora hay una oportunidad. No tienen que vivir así. No tienen que vivir con este dolor en su cuerpo, este dolor en sus pies, este dolor en su corazón adentro. Esto me recuerda mucho, yo creo que ya lo había comentado en alguna conversación personal que tuvimos del libro se llama Amadeus, y ahí también trata acerca de cómo la medicina ha logrado prolongar el tiempo de vida de los seres humanos, porque obviamente ahora ya hay ciertos dispositivos
que nos ayudan a mantenernos mejor nuestro cuerpo. Por ejemplo, personas que están amputadas tras la guerra, y esto justamente se fue dando a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde personas quedaron amputadas y comenzaron a crear materiales ortopédicos que ayuden a continuar su vida y a dar un estilo de vida propio y que por lo menos se reinserten nuevamente en la sociedad. Entonces, ahorita estamos tratando otro tema, que es la obesidad, que usted nos acaba de decir. El problema es que muchas de las veces el problema es mental, más que físico, se retraen, se aíslan, pero si es una opción de poder volver a reinsertar de una manera propia al individuo, estamos hablando que nuevamente otra vez la ciencia lo hace y nos ayuda a reinsertar a una persona. Los pacientes que hemos operado, lo que más nos dicen es: debía haberlo hecho antes, debía haber tomado esta oportunidad antes. Y en base a los pacientes que usted ya ha operado, ¿cuál es la constante que hace que no se operen antes? Muchas veces el miedo. ¿Sí? Los pacientes tienen mucho miedo a operarse. ¿Y tabús? Y es normal. Sí, tabús porque dicen: es estético, es justamente, no pude yo. Pero tienen que entender que es una enfermedad. Es una enfermedad que hay varias opciones, que hay varios tratamientos. Y el mejor tratamiento para la obesidad es la cirugía. No hay ningún tratamiento que le gane. Hay varias formas, hay dietas, hay medicación, hay balones, hay mangas endoscópicas, pero la cirugía es el rey. Nadie le va a ganar. Es la mejor forma es la mejor forma de bajar y mantener. ¿Y qué probabilidad o qué porcentaje de nuevamente obesidad en pacientes que ya han sido operados antes? ¿Cuál es el porcentaje? Claro, entonces aquí justamente tenemos que tomar en cuenta que no solamente se puede usted operar y nunca más ir al médico, o nunca más ir a un nutricionista, o solo operar, porque ahora hay mucha disponibilidad de teams quirúrgicos que tal vez le operan, pero solo lo operan por operar, no lo operan para cambiar justamente su vida, y que estamos para cambiar su vida. Entonces, cuando uno se opera y no tiene el acompañamiento del equipo multidisciplinario, va a estar solo, aislado, y ahí es cuando faltan los pacientes. Porque los pacientes, como ya vimos, tienen este entorno que necesitan ayuda, necesitan acompañamiento. Y si no está el psicólogo, si no está el nutricionista, si no está el internista, si no está el deportólogo, si no está el cirujano, no está para que les guíe, los pacientes pueden fallar. Acuérdense, es una droga. Claro. Entonces, si es que la droga está ahí, nos va a llamar y vamos a querer caer. Entonces, más o menos de todas las cirugías bariátricas, la reganancia de peso está en más o menos un 15 o 20%. Es baja, ¿sí? Pero hay que justamente en esos pacientes hay que atacar. Fortalecer. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Y la cirugía le va a hacer bajar. ¿Qué está haciendo ese paciente? Yo creo que los pacientes, cuando no se operan, es justamente por todo este estigma que hay hacia la cirugía. Por todo este estigma y sobre todo por el acceso, porque no conocen. Tienen miedo. Pero yo creo que lo más importante es que demostrar a los pacientes que hay una forma para que ellos no tengan que vivir así. Y es justamente este tema del estigma, el tabú, el miedo, porque prácticamente es un nuevo tratamiento insertado en la sociedad en donde, claro, hay miedos. ¿Por qué? Porque es nuevo. Todo lo nuevo naturalmente nos va a causar por instinto rechazo. Pero ¿desde hace cuánto tiempo se viene trabajando las cirugías bariátricas? ¿Y cuál es el pronóstico a futuro de que vaya mejorando bien? Claro, la cirugía no es nueva. La cirugía ya es de hace mucho tiempo que se realiza. Es derivada de la cirugía gástrica de los pacientes que tenían úlcera, vieron que bajaban de peso. Poco a poco se fue justamente formalizando el tratamiento y no es nuevo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene ya? Lleva más de unos 50, 60 años, ¿sí? Ya en práctica actualmente, claro. ¿Sí? Pero la cirugía bariátrica va más de 100 años. ¿Sí? La cirugía... Claro, la anterior no se utilizaba para otras patologías y ahora se enfoca en sí, la cirugía justamente empezaba por patología gástrica, y como vieron los pacientes bajaban de peso, pacientes con isquemia intestinal vieron que bajaban de peso, vieron que había una forma que se podía bajar de peso mediante la técnica quirúrgica, que era como un resultado de, no se hacía por. ¿Okay? Entonces, ahora ya justamente ya está estandarizado. Ya hay estudios. Ya hay estudios, ya hay seguimientos de 25 años de pacientes de mangas, de 25 de 30 años de pacientes con bypass.
Entonces la cirugía realmente ahora ha cambiado, ¿sí? Ya no es el nuevo que estaba haciendo, y los insumos han mejorado. La tecnología justamente ha cambiado, ¿sí? En relación que ahora la disponibilidad de insumos es mucho mejor, la tecnología es mejor, y por eso los riesgos y las complicaciones son cada vez menores. Y bueno, con respecto al tema de la obesidad, sus complicaciones, ¿qué enfermedades primordialmente debe de preocuparse una persona que está obesa? Entonces, una paciente que está obesa, pues se le va a afectar en todo su cuerpo. Entonces, lo primero que le va a afectar justamente es la parte cardiovascular. La presión. Presión alta. Los pacientes van a tener más riesgo de tener infartos del miocardio, arritmias. Pues la grasa se va a depositar justamente en parte mesentérica, en obesidad central. Entonces, tienen más riesgo de desarrollar diabetes, síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres van a tener problemas para concebir, pueden tener endometriosis, trastornos hormonales, hipo o hipertiroidismo, nódulos tiroideos. Luego los pacientes van a tener, como cargan ese peso, van a tener molestias articulares, lo que habíamos mencionado anteriormente. Piernas, rodillas, caderas, espalda. ¿Y la diabetes qué función, o sea, qué tanta relación tiene la diabetes con la obesidad? Muchísima. Imagínense, todo ese exceso de carbohidratos que estamos comiendo, ese exceso de grasa que estamos comiendo, hace que nuestro páncreas trabaje más de la cuenta. Nuestro páncreas, como tenemos tanta azúcar que estamos comiendo, nuestro páncreas libera cada vez más insulina. Las células de nuestro páncreas se van cansando. ¿Qué es lo que hace el páncreas? El páncreas es un órgano que trabaja en el sistema digestivo, pero también controla mucho nuestros niveles de glucosa. El páncreas tiene que libera insulina para que nuestro nivel de glucosa se mantenga. Nosotros comemos, como tenemos un pico de glucosa, de carbohidratos, y la insulina lo mantiene en el mismo nivel. Regular. Exactamente. Sin embargo, si es que nosotros tenemos mucho carbohidrato, estos carbohidratos en exceso afectan nuestros vasos sanguíneos. Como afectan los vasos sanguíneos, afectan justamente los órganos vasculares, es decir, el corazón, los riñones, los ojos. Entonces, justamente como tenemos tanto exceso de comida, tanto exceso de carbohidratos, el páncreas lo logra al inicio. Empieza a botar más insulina para justamente controlar. Sin embargo, va a llegar un punto. Y es cuando empieza ya justamente a pasar la diabetes. Donde se acaban las reservas de páncreas. A este punto quería llegar, ¿por qué? Porque estamos prácticamente acostumbrados a vernos gorditos, incluyéndome, pero acostumbrados a vernos gorditos, pero en realidad el problema no es el tema de vernos gorditos, sino qué está pasando dentro de nuestro cuerpo que hace que nos afecte a nuestros órganos y posteriormente pues cegueras, insuficiencias renales. Y eso es antes de eso empieza a aparecer, si los pacientes que están gorditos pueden empezar a ver que empiezan a aparecer lunares de carne en el cuello, o empiezan a ver pigmentación de los brazos, de las axilas, de los genitales. Eso es un síntoma que ya el cuerpo ya está empezando a fallar, ya hay un desorden, ¿sí? Entonces es normal aceptarse como es, pero también es muy importante que si es que ya empieza a afectar nuestro cuerpo, tenemos que actuar. Justo eso, a eso quería llegar. El tema estético en realidad aquí queda muy lejos. Muy aparte. Esta cirugía no es de estética, esta cirugía es por la salud. Hay que cambiar justamente ese estigma, que no es por vanidad, no. Es justamente para proteger. ¿Qué va a pasar la obesidad? La obesidad le quita a los pacientes más o menos 10 años de vida y más o menos 15 a 20 años de calidad de vida, porque no puedo hacer ejercicio, no puedo salir con mi familia, no puedo jugar con mis hijos. Entonces, ese punto de la obesidad es el punto que nosotros queremos ayudar. Tiene que salvar los pacientes. Hay una opción para salvar su vida cuando aún está aquí. Y bueno, y con respecto a los tipos de cirugías, ¿cuáles son, cuál es mejor, cuál es peor, cuál se recomienda? Yo pienso que no hay una cirugía bariátrica ideal. Pienso que todas las cirugías bariátricas sirven para determinado paciente. Entonces, ahora hay un estándar, es la manga gástrica, es el mini bypass gástrico y es el bypass gástrico, el
el Roux-en-Y, es el más grande, ¿sí? El más estudiado. Ese sería nuestro rey, el que más estudios tiene, el que mejor baja de peso a largo plazo tiene, el que mejor control de las comorbilidades tiene. Pero también, ¿por qué? Porque es un procedimiento en el que no solamente se corta el estómago, sino se redistribuye el flujo en el que va la comida en nuestros intestinos. Así tenemos un canal más corto para absorber, entonces comemos poquito y ese poquito se absorbe menos, por lo tanto baja de peso. Y aquí me surgió una pregunta, con respecto a las personas que posteriormente a la cirugía se realizan y tienen este menor porcentaje de absorción, ¿tienen unos efectos secundarios de mala absorción? Claro, en el bypass es una cirugía que tiene que seguirse para toda la vida. Si no es un seguimiento de un año, no. Es suficiente que seguirlo siempre. ¿En el bypass? En el bypass, en todos. En el bypass, mucho cuidado. Porque pueden haber, si es que el paciente se descuida o el paciente no toma sus vitaminas, o el paciente no escoge bien sus alimentos, puede tener problemas. Claro. Entonces, justamente hay que decirle... Educar. Y aquí entra nuevamente el grupo de trabajo. Exacto. Multidisciplinario, especialistas que son calificados para poder guiarte de una manera adecuada, correcta, el psicólogo, el nutricionista, el deportólogo, el cirujano, el médico internista, que hace que tu estilo de vida no se pierda en tu segunda oportunidad. Es como empezar de nuevo, entonces tenemos que... Este es el bypass, el más grande. Luego viene la manga que tenemos al inicio, que la manga comenzó como una cirugía para hacer a los pacientes que eran súper obesos, hacían una manga gástrica para con ello bajar y luego convertirles en un bypass, pero vieron que bajaron mucho de peso y ya no estaba. La manga es como cortar el estómago en forma de un plátano, de un tubo, una banana, la hace más delgadito, se saca entre el 70 al 80% del estómago y se saca justamente la parte que es activa, la parte que el estómago nos dice tengo hambre, quiero comer más. Entonces, en esa parte no sé si los pacientes han sentido que comen algo un poquito y luego pasa un tiempo y quieren comer más. Y luego llega el almuerzo y comen todo el almuerzo. Y luego tienen un poquito de hambre y se comen un poquito. Esa sensación de no estar lleno. Entonces, esa parte del estómago que se llama el fondo gástrico, cuando está lleno totalmente, está satisfecho, ahí no sentimos bien. Pero cuando no está lleno totalmente, libera una hormona, la hormona del hambre. Nos hace nosotros tener hambre y querer comer. Nosotros cortamos, retiramos todo ese punto, nuestra comida va a cambiar, pero hay muchos que dicen, doctor, solo voy a comer líquidos, o nunca voy a comer lo que me gusta, o a mí me gusta, por ejemplo, me gusta la carne, nunca voy a comer carne, solo tomar líquidos. No, los pacientes sí comen, pero se engordan. Y justamente aquí hay algo que quisiera hacer una comparativa con respecto a la idea que tenemos de comer bien versus comer más. Claro, o dice, siempre voy a estar en dieta. No, los pacientes de cirugía bariátrica no están en dieta. Los pacientes escogen bien su dieta, escogen su comida ideal. Se nutren, es decir, cogen lo que su cuerpo siempre necesitó. Por eso tienen que cambiar sus hábitos. Entonces los pacientes no es que nunca van a poder comer carne, sí van a poder comer carne. Pero tal vez no se van a comer el filete, van a comerse la porción que era ideal para el cuerpo. Perfecto, me queda muy bien. Y con respecto al tema de riesgos, por ejemplo, mala absorción, ¿cuál es el porcentaje de complicaciones y de riesgos con este tipo de cirugías? Siempre, cualquier cirugía que les hagan, cualquier procedimiento, siempre tiene sus riesgos. Y eso hay que justamente hablar los claros con el paciente. Entonces, tenemos que poner una balanza, los riesgos con los beneficios que me da la cirugía bariátrica. Entonces, la cirugía bariátrica me da control casi total, no es curación, se llama remisión de la diabetes, remisión de la presión alta, remisión de todas las enfermedades. Ya va a poder correr, va a poder hacer ejercicio, va a poder comer mejor, va a poder sentirse mejor, va a poder sentirse como la persona que somos. Y yo sé que asusta la cirugía, pero tenemos que ver que eso estamos ganando. Y los riesgos, como es una cirugía, siempre hay riesgos. Riesgos de sangrado es uno de los más importantes. Es porque justamente se tiene que cortar, manipular el estómago. ¿Pero qué porcentaje es? Es muy pequeño, menos del 1%. Menos del 1%. Todos los riesgos son menos del 1%. Todos son menos del 1%. Versus presentar una enfermedad que me va a dar un infarto. Exactamente. O sea, por ejemplo, un paciente que es obeso, ¿sí? Un paciente que es un obeso grado 2, grado 1,
que no se cuida, que no hace ejercicio, ese paciente en 10 a 15 años va a tener problemas metabólicos, va a tener problemas cardíacos, comparado con el menos del 1% de que algo pase. Un riesgo. Claro, el beneficio es mucho mayor, supera por completo al riesgo. Bueno, y entonces, para hacer un poquito de resumen, quiero que entendamos que el tipo de cirugía bariátrica en realidad no está estandarizado, no es muy específico para toda la población en general o todas las personas que tienen obesidad, no es estandarizado. Necesitamos acudir a un médico especialista que tenga todo el conocimiento amplio, que tenga experiencia, experticia en haber realizado ya anteriores cirugías, que sepa cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, en qué me ayuda si me hago este tipo de cirugía, si me hago el otro tipo de cirugía. En realidad es un trabajo y un análisis previo a poder tomar esta decisión. Para pacientes que tienen sobrepeso, tenemos sobrepeso, la opción, tenemos otras opciones, tenemos todavía el tema de cambiar de hábitos, pero para las personas obesas, que en realidad es un problema mundial, porque ahora la gente muere más por obesidad. Claro, la gente muere más por obesidad, que antes había estudios que veían por inanición, ahora ya no hay eso, casi ya no hay. Sí, ahora los pacientes mueren justamente problemas por la obesidad. Exactamente. Y exacto, antes se conocía mucho, morían por inanición porque no comían, porque no tenían los nutrientes adecuados. Ahora, por la sobreproducción de alimentos, por las facilidades que tenemos a nivel de comodidades, la refrigeradora, las comidas rápidas que encontramos en la calle, en realidad el porcentaje de obesidad cada vez va incrementando. En Estados Unidos el porcentaje de obesidad es de... En Estados Unidos y México son los países que tienen más obesidad, más o menos del 50% de los pacientes son obesos. Y en niños en México, más o menos 2/3 de los pacientes tienen algún tipo de sobrepeso. En niños. Ecuador le está alcanzando. Ecuador somos un país que lamentablemente por nuestra forma de alimentarnos, el arroz, papas, poco proteína, hace que nuestra alimentación sea precisa para ser obesos. Entonces ahora más o menos tenemos un 35%, 40% de esta número de pacientes que tienen algún tipo de sobrepeso o obesidad. Y justamente es en estos pacientes en los que decimos que hay una opción de cambio, no tienen que ser gorditos, no tienen que vivir enfermos y tienen la opción justamente de cambiar su vida. Recuerden que estamos aquí para poder solventar sus dudas, dejen sus comentarios, si tienen tal vez alguna inquietud que no fue resuelta en esta conversación, escríbanlo aquí, háganos saber cuáles son sus dudas y nosotros con gusto nos comunicamos y resolvemos sus dudas. Recuerden que estamos trabajando con profesionales altamente calificados que tienen la experiencia necesaria para poder realizar este tipo de procedimientos. Y recuerden, ¿no?, que tenemos que entender que la obesidad es un problema muy serio que va a afectar al corazón, al riñón, a nuestros órganos y que no es por estética, sino es por salud.